En el discurso de jubilación de mi padre, él dijo: Mi hijo se queda con el negocio. ¿Mi hija? Un trabajo en Wendy's, si tiene suerte. Mi hermano se burló, ella también arruinaría eso. La habitación quedó en silencio cuando el abogado se aclaró la garganta. Soy Hannah Wilson, tengo 30 años, y estoy de pie en la esquina de un elegante restaurante de carnes, viendo cómo mi mundo se derrumba. Mi padre acaba de anunciar en su fiesta de jubilación que mi hermano James heredaría todo. Mirándome directamente, añadió: mi hija. Ella podría conseguir un trabajo en Wendy's si tiene suerte. La tensión llenó la habitación mientras James se burlaba, ella también arruinaría eso. Justo cuando las lágrimas amenazaban con salir, el abogado de nuestra familia, Thomas, se puso de pie inesperadamente y alcanzó el micrófono. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Dale a suscribir y quédate para ver qué pasó después de que el abogado se aclarara la garganta. Crecer como la hija de Gerald Wilson significaba vivir con estándares imposibles. Nuestra familia era dueña de Wilson Manufacturing, una empresa que mi abuelo comenzó y que ahora empleaba a más de 300 personas en 3 estados. Desde mis primeros recuerdos, nuestras cenas familiares giraban en torno a conversaciones de negocios, tendencias del mercado y planes de expansión. Mientras otros niños tenían cuentos antes de dormir, yo tenía informes de márgenes de beneficio. Mi hermano James era 5 años mayor y claramente el hijo dorado desde el primer día. Papá le revolvía el cabello con orgullo cada vez que James mostraba el más mínimo interés en él. Negocio. Ese es mi sucesor, justo ahí, anunciaba a los invitados a cenar. Mientras yo me sentaba en silencio, invisible. A pesar de mis calificaciones perfectas y mi genuina curiosidad por la empresa familiar. Mi madre Catherine intentaba a su manera equilibrar las cosas. Pero hace mucho tiempo había aceptado su papel como la esposa solidaria que nunca desafiaba a Gerald. Directamente. Tu padre solo quiere lo mejor para la empresa. Susurraba cuando me encontraba llorando después de otro comentario despectivo de papá. Él te ama a su manera. Ese amor nunca se sintió como mucho. Cuando tenía 12 años. Creé una presentación detallada sobre cómo nuestra empresa podría expandirse hacia empaques ecológicos. Había investigado durante semanas, hecho gráficos coloridos y practicado mi discurso. Papá lo miró durante 30 segundos antes de decir: lindo proyecto, Hannah. Ahora, deja que los hombres hablen de negocios. Antes de volverse para discutir una sugerencia mucho más simple de James. A pesar del constante rechazo, algo en mí se negaba a rendirse. Tal vez era terquedad, tal vez un deseo de finalmente ganar su aprobación. O tal vez solo una genuina pasión por el negocio que mi abuelo construyó. Cualquiera que fuera la razón, trabajé el doble de duro durante la escuela secundaria. Tomé clases de negocios y finalmente obtuve mi maestría en administración de empresas en Northwestern con honores. James, mientras tanto, apenas logró sacar un título en negocios en nuestra universidad estatal local. Yendo de fiesta durante 5 años antes de que papá le asegurara un puesto de vicepresidente en Wilson Manufacturing. Llegaba tarde a las reuniones. Delegaba la mayor parte de su trabajo y gastaba el dinero de la empresa en lujosos entretenimientos. Para clientes que rara vez resultaban en contratos reales. Después de la escuela de posgrado, prácticamente supliqué por un puesto en la empresa. Papá a regañadientes me colocó en marketing, lejos de cualquier rol de toma de decisiones. Veremos si puedes manejar incluso esto, dijo, como si mis logros académicos no significaran nada. ¿En 6 meses? Dupliqué nuestra interacción en las redes sociales y logré que nuestros productos entraran en una importante cadena minorista, aportando más de $2 millones en nuevos ingresos. El boletín de la empresa elogió el trato, pero de alguna manera nunca mencionó mi nombre. Cuando lo mencioné, papá dijo: el esfuerzo del equipo dio sus frutos. No hay necesidad de buscar crédito individual. Ese mismo mes,
James perdió un cliente de $500,000 debido a una fecha límite incumplida. Y sin embargo no sufrió consecuencias. Cuando señalé el doble estándar, mi padre explotó. Esta empresa ha apoyado a generaciones de Wilsons. Y tienes el descaro de cuestionar cómo la dirijo. ¿Crees que unos pocos trucos de marketing se comparan con las decisiones comerciales reales que toma tu hermano? Mamá me apartó después. Hannah, ya sabes cómo es tu padre. Solo haz tu trabajo en silencio. Las cosas mejorarán. Pero las cosas nunca mejoraron. Año tras año, vi a James ascender a pesar de sus fracasos. Mientras que mis logros eran minimizados o atribuidos a otros. El año pasado, desarrollé una estrategia de cambio de marca completa que modernizó nuestra imagen y atrajo a consumidores más jóvenes. A la junta directiva le encantó. Y varios miembros se acercaron a mí en privado para elogiar mi visión. Papá se sentó en silencio durante mi presentación. Y luego le dijo a un asociado de negocios lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. Contratamos a unos consultores que idearon un plan de marketing decente. Siempre es bueno tener una perspectiva externa. Esos consultores no existían. Fue enteramente mi trabajo. Mientras tanto, James tomaba decisiones cada vez más cuestionables. Contrató a amigos para puestos para los que no estaban calificados y aprobó un costoso sistema de software que los empleados tuvieron problemas para usar y finalmente abandonaron. Trataba a los empleados de larga trayectoria de manera irrespetuosa y gastaba cantidades excesivas en viajes de negocios que parecían más bien vacaciones. Hace 3 meses, escuché por casualidad a nuestra controladora financiera, Marta, discutiendo discrepancias en los informes de gastos con nuestro abogado, Thomas. Cambiaron rápidamente de tema cuando me notaron. Pero Marta luego insinuó que no todo era lo que parecía con las finanzas de la empresa. Cuando presioné para obtener detalles, ella solo sacudió la cabeza y dijo: «Tu padre maneja las cosas a su manera». A pesar de todo, todavía esperaba que papá finalmente reconociera mis contribuciones. Cuando anunció su jubilación, algo en mí creyó tontamente que este podría ser el momento en que reconocería mi dedicación y talento. Tal vez, solo tal vez, me incluiría en el plan de sucesión junto a James. A medida que se acercaba la fecha de su fiesta de jubilación, compré un vestido nuevo. Preparé comentarios reflexivos en caso de que me pidieran hablar. E incluso redacté algunas ideas innovadoras para el futuro de la empresa que respetaban nuestra tradición al tiempo que adoptaban los cambios necesarios. Yo sabía que era poco probable, pero aún tenía esperanzas. Esa esperanza hizo que la devastación en la fiesta de jubilación fuera aún más aplastante. La fiesta se llevó a cabo en Morton Stackhouse en su comedor privado con paneles de madera oscura y una iluminación suave que creaba una atmósfera de dinero antiguo y tradición. Casi 100 invitados llenaron el espacio. Familiares, empleados de larga trayectoria, asociados de negocios y amigos que habían visto crecer el imperio Wilson a lo largo de las décadas. Las copas de cristal tintineaban mientras los camareros circulaban con champán. Y el rico aroma de los filetes de primera calidad flotaba desde la cocina. Llegué 30 minutos temprano para ayudar con los arreglos de última hora. Alisando las servilletas bordadas y ajustando los centros de mesa florales de rosas blancas y hortensias azules. Mi estómago se retorcía de ansiedad. Pero mantuve una sonrisa profesional mientras los invitados comenzaban a llegar. Hannah llamó a Marta, nuestra controladora financiera, que había estado en la empresa durante 22 años. Ella me dio un cálido abrazo. «Ese color se te ve hermoso». «Gracias», dije, alisando el vestido azul marino en el que había derrochado para la ocasión. «Todo se ve perfecto, ¿verdad?» Marta asintió. Pero algo en su expresión parecía cauteloso. «Sí, todo está según lo planeado». Ella apretó mi brazo suavemente. «¿Sabes cuánto ha significado tu trabajo para todos nosotros? ¿Verdad?
El equipo de marketing no para de hablar maravillas de tu liderazgo. Antes de que pudiera responder, se acercó mi tío Robert. Ahí está mi sobrina favorita lista para la gran noche. Su entusiasmo parecía forzado y rápidamente cambió el tema al pronóstico del clima. A medida que la habitación se llenaba, noté a Thomas, el abogado de nuestra familia, acurrucado cerca de la barra con un portafolio de documentos, revisando su teléfono repetidamente. Cruzó la mirada conmigo y dio un breve asentimiento antes de salir a contestar una llamada. Thomas siempre había sido profesional pero distante. Un hombre astuto en sus 50 años que había manejado los asuntos legales de nuestra familia durante más de 15 años. Papá hizo su entrada como un político, estrechando manos y aceptando felicitaciones con un encanto practicado. A los 65 años, Gerald Wilson todavía llamaba la atención con su figura alta y su postura segura. Su cabello plateado y su traje a la medida proyectaban éxito y autoridad. Y la gente gravitaba hacia él naturalmente. Fueron 40 años construyendo esta empresa para llegar a lo que es hoy. Le escuché decir a un grupo de admiradores. Pero la próxima generación está lista para llevarla aún más lejos. Su mirada pasó por mi lado como si yo fuera invisible, aterrizando en James, que estaba rodeado por su propio círculo de seguidores. Mi hermano lucía en cada detalle como el heredero aparente con su traje costoso, riendo demasiado fuerte de sus propias bromas. A los 35 años, James tenía la altura de nuestro padre, pero nada de su físico disciplinado. Su figura suavizada por años de comidas con cuenta de gastos y mínimo esfuerzo físico. Voy a implementar un plan de modernización completo, anunciaba James a cualquiera que quisiera escuchar. Nuevos mercados, expansión agresiva. El viejo jugó demasiado a lo seguro estos últimos años. Me mordí la lengua sabiendo que James se había opuesto a cada innovación que yo había propuesto en los últimos 3 años. Su idea de modernización eran tarjetas de presentación más llamativas y cuentas de gastos más grandes. Susan, del departamento de contabilidad, se acercó a mí con una sonrisa compasiva. Hannah, solo quería decirte cuánto apreciaron todos ese sistema de gestión de proveedores que implementaste el trimestre pasado. Le ahorró a mi equipo unas 20 horas cada semana. Me alegra que haya ayudado, dije, conmovida por el reconocimiento. También tengo algunas ideas sobre cómo optimizar el sistema de seguimiento de inventario. Si hay interés. Definitivamente lo hay, dijo Susan, bajando la voz. Aunque, tal vez quieras esperar hasta que, bueno, hasta que las cosas se calmen después de esta noche. Su comentario críptico aumentó mi inquietud, pero antes de que pudiera pedir una aclaración, mi madre apareció a mi lado. Catherine Wilson estaba vestida elegantemente como siempre. Sus perlas y su maquillaje sutil proyectaban la imagen refinada que había cultivado durante décadas. Como la esposa de un líder empresarial. Hannah, querida, dijo, besando mi mejilla. Te ves encantadora. ¿Ya hablaste con tu padre? Parece ocupado, respondí, viendo a papá reír con un grupo de miembros de la junta. La sonrisa de mamá se tensó de manera casi imperceptible. Bueno, es su noche. Solo recuerda que tu padre hace lo que cree que es mejor para todos. Sus palabras se sintieron como una advertencia, aumentando mi sensación de presentimiento. Al otro lado de la habitación. Noté que Thomas había regresado y ahora estaba inmerso en una conversación con Marta. Ambos se veían serios, y ocasionalmente miraban hacia mi padre y mi hermano. Un camarero se acercó para anunciar que la cena se serviría en 15 minutos. Cuando los invitados comenzaron a buscar sus mesas asignadas, descubrí que estaba sentada en la mesa familiar, pero notablemente lejos de mi padre. Ubicada entre mi madre y un primo lejano. James, por supuesto, se sentó a la derecha de papá. Justo antes de sentarnos, escuché una conversación entre 2 miembros de la junta que me heló la sangre. Reorganización completa por lo que escuché, murmuró el hombre mayor. Gerald lo tiene todo planeado.
Transición limpia de poder. La hija será reasignada. Probablemente sea lo mejor dadas las circunstancias. Me notaron y cambiaron abruptamente de tema, pero sus palabras confirmaron mis peores temores. Lo que fuera que se avecinara, no sería bueno para mí. A medida que tomamos nuestros asientos y llegaron los aperitivos, el nudo en mi estómago se apretó hasta el punto de que apenas pude tocar mi cóctel de camarones. James dominó la conversación en la mesa, esbozando planes grandiosos para la expansión de la empresa, mientras papá asentía con aprobación. Ni una sola vez ninguno de los dos pidió mi opinión o siquiera reconoció mi presencia más allá de pasar la canasta de pan. Busqué aliados en la habitación y encontré a Marta mirándome con preocupación. Junto a ella, Thomas estaba revisando algo en su tableta, su expresión era indescifrable. Algo definitivamente estaba sucediendo debajo de la superficie de este evento cuidadosamente orquestado. Cuando llegó el plato principal, papá hizo tintinear su copa para llamar la atención. Antes de que disfrutemos de estos magníficos filetes, quiero agradecer a todos por venir esta noche. Los discursos oficiales vendrán con el postre. Pero solo quiero decir lo orgulloso que estoy de ver tantas caras que han sido parte de la familia de Wilson Manufacturing durante años, incluso décadas. Los aplausos llenaron la habitación y papá se deleitó con la adulación. Yo aplaudí mecánicamente, tratando de callar la voz en mi cabeza que seguía diciendo: Tú no le importas. Nunca le has importado. Mientras comíamos, mantuve una conversación cortés con mi primo. Aunque era muy consciente de las importantes discusiones que ocurrían a solo unos asientos de mí. Mi padre se acercó a James, hablando intensamente sobre algo que hizo que ambos hombres miraran en mi dirección antes de apartar rápidamente la vista. Cualquier bomba que estuviera a punto de caer. Yo estaba completamente desprevenida para lo pública y devastadora que sería. Después de que se retiraron los platos y se sirvió el café junto con porciones de pastel de queso, mi padre se levantó y se dirigió al pequeño podio en la parte delantera de la habitación. El murmullo de las conversaciones se desvaneció cuando todos dirigieron su atención a Gerald Wilson, el hombre del momento. Amigos, familia, colegas, comenzó, su voz profunda se escuchaba fácilmente en toda la habitación. Esta noche marca el fin de un capítulo y el comienzo de otro. Hace 40 años. Me uní a mi padre en el negocio familiar. Y juntos construimos Wilson Manufacturing para convertirla en lo que es hoy. Papá habló cálidamente sobre la visión de mi abuelo, los desafíos que habían superado juntos y el orgullo que sentía al ver crecer la empresa desde una pequeña operación regional hasta ser un líder respetado en la industria. Agradeció a los empleados de larga trayectoria por su nombre, reconociendo sus contribuciones con anécdotas específicas que demostraban su conocimiento detallado del negocio. Marta, 30 años manteniendo nuestras finanzas en orden, dijo, levantando su copa hacia nuestra controladora. Thomas. 15 años de orientación legal que nos mantuvieron fuera de problemas más veces de las que puedo contar. El abogado asintió levemente, con una expresión neutral, mientras continuaba revisando documentos en su mesa. Mi padre siguió hablando sobre los cambios en la industria, los avances tecnológicos y cómo la empresa se había adaptado a lo largo de las décadas. Era encantador, articulado y estaba completamente en su elemento mientras mantenía la atención de la sala. Pero ningún hombre puede estar al mando para siempre, dijo, su tono volviéndose más solemne. Ha llegado el momento de que me haga a un lado y disfrute de un poco de pesca mientras todavía tengo fuerzas para atrapar a los grandes. Una risa de agradecimiento recorrió a la audiencia. Los latidos de mi corazón se aceleraron cuando se acercó al tema de la sucesión. A pesar de todo, una pequeña llama de esperanza todavía parpadeaba dentro de mí. Tal vez, solo tal vez, él reconocería mis contribuciones junto a las de James. Tal vez los años de dedicación finalmente serían reconocidos. La cuestión de quién asume el control es la decisión más importante que toma cualquier líder.
¿Empresarial?, continuó papá. Necesitas a alguien con visión. Alguien que entienda el ADN de la empresa. Alguien que pueda guiarnos hacia el futuro mientras honra nuestro pasado. Hizo una pausa, observando la habitación con satisfacción. Afortunadamente, he sido bendecido con un hijo que encarna todas estas cualidades y más. James ha trabajado a mi lado durante 15 años, aprendiendo cada aspecto del negocio. Tiene mi completa confianza y el total apoyo de nuestra junta directiva. Mi padre le hizo un gesto a James para que se uniera a él en el podio. Mi hermano se levantó con una sonrisa de autosatisfacción, arreglándose la corbata mientras avanzaba para pararse al lado de nuestro padre. Los dos hombres, tan similares en apariencia y porte, presentaban una poderosa imagen de sucesión y continuidad. A partir del próximo lunes, James Wilson asumirá el cargo de director ejecutivo de Wilson Manufacturing con plena autoridad para liderar esta empresa hacia su próximo capítulo. Los aplausos estallaron y James saludó magnánimamente, como si aceptara una nominación política. Yo aplaudí automáticamente, mi rostro congelado en una sonrisa educada que requirió toda mi fuerza para mantener. Yo había esperado esto, por supuesto, pero la coronación pública aún dolía. Pero mi padre no había terminado. Levantó una mano para acallar los aplausos y lo que vino a continuación destrozó cualquier compostura que me quedara. Ahora, sé que algunos de ustedes podrían estar preguntándose acerca de mi hija Hannah. Todos los ojos se volvieron hacia mí y sentí que el calor subía a mis mejillas. Hannah ha estado con nuestro departamento de marketing durante algunos años. Y aunque ha hecho su mejor esfuerzo, creo que todos sabemos que la perspicacia comercial de los Wilson se saltó una generación allí. Risas incómodas recorrieron la habitación. Me senté perfectamente quieta, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿qué pasará con Hannah?, continuó papá, como si hablara de un mueble en lugar de su hija. Bueno, James hará algunos cambios organizativos, optimizando los departamentos que no han funcionado según las expectativas. Su mirada se fijó en mí, fría y despectiva. Mi hijo se queda con el negocio. ¿Mi hija? Podría conseguir un trabajo en Wendy's si tiene suerte. El mundo de los negocios no es para todos. Después de todo, la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Sentí como si todo el oxígeno hubiera sido succionado, dejándome luchando por respirar. Mi madre agarró mi mano debajo de la mesa, pero mantuvo la mirada baja, sin querer desafiar a su marido públicamente. James se rió disimuladamente en el micrófono, añadiendo el giro final al cuchillo. Ella también arruinaría eso. Más risas incómodas, aunque notablemente menos entusiastas. Algunos invitados apartaron la mirada, avergonzados por la humillación pública. Otros observaban con la fascinación morbosa de presenciar un accidente automovilístico. Me senté perfectamente quieta, mi cuerpo entumecido, pero mi mente corría caóticamente. 30 años de recuerdos pasaron por mi conciencia. Cada rechazo, cada logro ignorado. Cada momento en que había tratado de ganar la aprobación que nunca llegaría. La habitación parecía inclinarse y girar a mi alrededor mientras luchaba por mantener la compostura. Me ardía la garganta con lágrimas no derramadas, y mi estómago se revolvía violentamente. El sabor a bilis subió a mi boca. Y agarré mi vaso de agua con tanta fuerza que temí que se hiciera añicos en mi mano. Pero no lloraría. No les daría la satisfacción de verme colapsar. Papá continuó hablando sobre sus planes de jubilación, los viajes de pesca, la casa de vacaciones en Florida, el trabajo de consultoría que todavía haría para la empresa. James estaba a su lado, luciendo ya en cada centímetro como el director ejecutivo, asintiendo seriamente en los momentos apropiados mientras de vez en cuando sonreía con arrogancia en mi dirección. Al otro lado de la habitación, Marta se veía consternada, con la mano cubriendo su boca en estado de shock.
Algunos empleados de larga trayectoria que habían trabajado directamente conmigo intercambiaban miradas de preocupación, pero nadie hablaba. Nadie desafiaba al patriarcado de los Wilson. Consideré levantarme y salir, haciendo una salida digna en lugar de soportar más humillaciones. Pero algo me mantuvo pegada a mi silla. Tal vez el orgullo, tal vez el shock, o tal vez algún instinto que me decía que esperara. Porque en ese momento Thomas, el abogado, cerró su portafolio con un chasquido decisivo y se puso de pie. Su expresión indescifrable mientras se acercaba al podio donde estaban mi padre y mi hermano. Thomas Bennett había sido el abogado de nuestra familia durante 15 años. Un hombre alto y delgado con cabello salpicado de canas y anteojos con montura de alambre, que normalmente se mezclaba en el fondo en los eventos de la empresa. Era conocido por su minuciosidad y discreción. Cualidades que mi padre a menudo elogiaba cuando lo presentaba a socios comerciales. Ahora, Thomas se aclaró la garganta lo suficientemente fuerte como para interrumpir a mi padre a mitad de la oración. Gerald, dijo, su voz firme pero profesional. Creo que hay algunos asuntos que necesitan aclaración antes de que continúes. Mi padre pareció molesto por la interrupción. Thomas, podemos manejar cualquier papeleo mañana. La noche de hoy es para celebrar. Me temo que esto no puede esperar, respondió Thomas, alcanzando el micrófono. Como asesor legal de Wilson Manufacturing, tengo el deber fiduciario de asegurar que todas las partes estén completamente informadas. La habitación volvió a quedar en silencio, una nueva tensión llenó el aire. James se movió incómodo, intercambiando una mirada nerviosa con nuestro padre. Damas y caballeros, comenzó Thomas ajustándose las gafas. Si bien esto es de hecho una celebración de la impresionante carrera de Gerald Wilson, hay asuntos legales con respecto a la sucesión de la empresa que deben abordarse. Mi padre intentó recuperar el micrófono. Thomas, este no es el momento ni el lugar. Por el contrario, continuó Thomas suavemente, manteniendo el control del podio. Este es precisamente el momento y el lugar, ya que ha elegido hacer declaraciones públicas sobre el liderazgo de la empresa que no son del todo precisas. Un murmullo recorrió a la multitud. Me senté más derecha, los latidos de mi corazón se aceleraron. Lo que fuera que estuviera sucediendo, era completamente inesperado. Como muchos de ustedes saben, Wilson Manufacturing fue fundada por Harold Wilson. Pero lo que menos gente recuerda es que Harold tuvo un socio en los primeros días, Edward Chambers. El socio comercial de mi abuelo había sido como un tío para mí cuando era niña. El tío Eddie, como yo lo llamaba. No tenía hijos propios y siempre había mostrado un interés especial en mis proyectos escolares y, más tarde, en mis ideas de negocios. Él había fallecido hace 5 años. Edward Chambers vendió su interés en la empresa a Harold Wilson con disposiciones específicas. Continuó Thomas. Una de esas disposiciones, que se renovó en cada acta constitutiva posterior de la empresa, fue que la sucesión del liderazgo se basaría en el mérito y la contribución, no simplemente en el linaje. Thomas sacó un documento de su portafolio. Edward Chambers también era el padrino de Hannah Wilson. Y se tomó ese papel muy en serio. Antes de fallecer, me pidió que me asegurara de que cuando llegara el momento de la sucesión, su ahijada fuera evaluada de manera justa en función de sus contribuciones a la empresa. El rostro de mi padre había adquirido un tono rojo alarmante. Esto es absurdo. Yo soy el accionista mayoritario y yo decido. En realidad, Gerald, interrumpió Thomas. Tu estatus mayoritario depende del cumplimiento del acta constitutiva de la empresa, que firmaste y reafirmaste cuando te convertiste en director ejecutivo. La sección 12 establece específicamente que la sucesión debe incluir la consideración de todos los miembros calificados de la familia con una evaluación por parte de la junta directiva basada en la contribución documentada. ¿Y el mérito? Thomas se volvió para mirar directamente a los invitados reunidos. Durante los últimos 3 años,
He estado documentando en silencio las contribuciones tanto de James como de Hannah Wilson a esta empresa, como era mi deber bajo la directiva de Edward Chambers. Produjo otra carpeta. Estos registros muestran que Hannah Wilson ha sido directamente responsable de 3 importantes adquisiciones de clientes. Un cambio de marca exitoso que aumentó la participación de mercado en un 14% y medidas de ahorro de costos en su departamento que mejoraron la rentabilidad en un 22%. Un silencio atónito llenó la habitación. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Alguien realmente había estado prestando atención a mi trabajo todo este tiempo. Por el contrario, continuó Thomas implacablemente. También he documentado numerosos casos de mala gestión bajo la supervisión de James Wilson, incluida la fallida implementación del sistema de gestión de relaciones con los clientes que le costó a la empresa $800.000, constantes excesos de presupuesto en su departamento, y lo más grave, irregularidades en los informes de gastos que justifican una mayor investigación. James se abalanzó hacia adelante. No tienes derecho, papá, vas a dejar que él. Thomas levantó una mano. No solo tengo el derecho, sino la obligación. Además, por instrucción de Edward Chambers, encargué una auditoría independiente de las operaciones de la empresa hace 6 meses. Se volvió hacia donde estaba sentada Marta. Nuestra controladora financiera estaba al tanto de esta auditoría, aunque obligada por la confidencialidad hasta esta noche. Marta asintió, luciendo al mismo tiempo aliviada y aprensiva. Los resultados de la auditoría son reveladores, dijo Thomas, su tono permaneciendo profesional a pesar de la bomba que estaba lanzando. Revelan que los departamentos bajo la dirección de Hannah Wilson han superado consistentemente las proyecciones, mientras que aquellos bajo el liderazgo de James Wilson han tenido un rendimiento inferior en un promedio del 30%. Mi padre intentó intervenir de nuevo, pero Thomas era inamovible. Lo más preocupante. La auditoría descubrió evidencia de que James Wilson ha estado usando fondos de la empresa para gastos personales, falsificando los costos de entretenimiento para clientes y, en un caso, creando un proveedor fantasma que facturó a la empresa por servicios que nunca se prestaron. Exclamaciones de asombro estallaron en toda la habitación. El rostro de James había pasado del rojo a un color ceniza. Eso es una mentira, gritó, pero a su voz le faltaba convicción. La documentación es extensa y ha sido verificada por 2 contadores independientes, respondió Thomas con calma. La junta directiva recibirá copias completas mañana por la mañana. Se volvió para mirarme directamente por primera vez. De acuerdo con las disposiciones establecidas por Edward Chambers e incorporadas en el acta constitutiva de la empresa, Hannah Wilson no solo se ha ganado la consideración para el liderazgo, sino que ha demostrado calificaciones superiores para el papel basándose en un rendimiento documentado. La sala estalló en conversaciones confusas. Los miembros de la junta se agruparon. Los empleados intercambiaban miradas de sorpresa. Y los miembros de la familia miraban entre mi padre, James y yo con expresiones que iban desde la confusión hasta la reivindicación. Mi padre se aferró al borde del podio, luciendo como si fuera a colapsar. Esto no puede ser correcto. Yo construí esta empresa. Yo decido su futuro. La construiste sobre la base que tu padre y Edward Chambers establecieron. Corrigió Thomas suave pero firmemente, y estás obligado por el marco legal que crearon, el cual tú mismo afirmaste múltiples veces a lo largo de los años. Se dirigió a la sala nuevamente. La junta directiva tendrá que reunirse oficialmente para revisar toda la documentación y tomar determinaciones de sucesión de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa. Hasta entonces, ninguna declaración sobre el liderazgo futuro debe considerarse definitiva. Thomas asintió respetuosamente a los atónitos invitados. Gracias por su atención. Pido disculpas por la interrupción. Pero como asesor legal de Wilson Manufacturing,
Estoy obligado a asegurar que todos los procedimientos se adhieran a los requisitos legales establecidos. Se alejó del podio, dejando a mi padre y a mi hermano parados allí en un silencio de asombro. La habitación zumbaba con la conversación mientras la gente intentaba procesar lo que acababan de presenciar. Me quedé congelada en mi silla, incapaz de comprender completamente la dramática reversión que acababa de ocurrir. Después de años de invisibilidad, mi trabajo no solo había sido visto, sino documentado y validado. Después de años de ser menospreciada, alguien había creído en mí lo suficiente como para crear salvaguardias, asegurando que me tratarían de manera justa. El tío Eddie, mi padrino, me había estado cuidando todo el tiempo, incluso después de su muerte. A medida que las implicaciones comenzaron a asimilarse, noté que Thomas se acercaba a mi mesa. Se inclinó y habló en voz baja. Tu padrino estaba muy orgulloso de ti, Hannah. Siempre decía que tenías el verdadero sentido comercial de los Wilson. Igual que tu abuelo. Me hizo prometer que me aseguraría de que tuvieras tu oportunidad justa cuando llegara el momento. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero por una vez no eran lágrimas de dolor o frustración. Gracias, susurré, mi voz apenas audible. Thomas se enderezó y asintió profesionalmente. La reunión de la junta directiva está programada para las 9 de la mañana. Sugiero que prepares tus ideas sobre la dirección de la empresa. Te has ganado tu asiento en esa mesa. Mientras se alejaba, noté que mi padre y mi hermano estaban inmersos en una intensa conversación, lanzando ocasionalmente miradas furiosas en mi dirección. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mi vida profesional ya no era invisible. La elegante fiesta de jubilación se desintegró en caos en cuestión de minutos. Los miembros de la junta se agruparon en los rincones, hablando en susurros urgentes. Los empleados de larga trayectoria parecían divididos entre el shock y la validación, muchos de ellos lanzando miradas de apoyo hacia mí. Mi madre estaba sentada a mi lado, pálida y en silencio. Sus modales sociales finalmente superados por la exposición pública de la disfunción de nuestra familia. Papá y James se reunieron con dos miembros de la junta que siempre habían sido sus aliados más fuertes, gesticulando airadamente hacia Thomas, que estaba parado revisando documentos tranquilamente con Marta cerca. Esto no es más que un tecnicismo legal, le escuché decir a mi padre. Podemos impugnarlo. La junta todavía me rinde cuentas a mí. Uno de los miembros de la junta, un hombre mayor llamado Richard, que había sido amigo de mi abuelo, sacudió la cabeza lentamente. Gerald, si lo que dice Thomas es cierto sobre los hallazgos de la auditoría, tenemos obligaciones fiduciarias que considerar. El posible mal uso de los fondos de la empresa es grave. James golpeó la mesa con el puño. Esto es ridículo. Unos pocos errores contables se están sacando completamente de proporción. Varios invitados comenzaron a hacer salidas discretas, murmurando felicitaciones incómodas a mi padre mientras evitaban el contacto visual. La atmósfera de celebración se había evaporado por completo, reemplazada por la tensa incomodidad de presenciar una familia y un negocio en crisis. Me quedé sentada, todavía procesando todo lo que había pasado. Una parte de mí quería escabullirse en silencio y ordenar mis pensamientos antes de la inevitable confrontación. Pero otra parte, una parte más fuerte que había sido silenciada por demasiado tiempo, sabía que este era el momento de mantenerme firme. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando James se acercó furioso a mi mesa, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Qué hiciste?, exigió, cerniéndose sobre mí. ¿Con quién has estado hablando a nuestras espaldas? Me levanté lentamente, negándome a ser intimidada físicamente. No hice nada más que mi trabajo. James. El trabajo que he hecho excepcionalmente bien a pesar de ser saboteada a cada paso. Todo esto es algún tipo de trampa, gruñó. Tú y ese abogado planearon esto juntos. No hay forma de que tus mediocres trucos de marketing se
Comparen con mis contribuciones. Susan de contabilidad se había acercado y ahora habló inesperadamente. En realidad, James. Los trucos de marketing de Hannah trajeron el contrato de Westfield que salvó nuestro tercer trimestre el año pasado. ¿Cuál fue exactamente tu principal contribución durante ese tiempo? James se volvió hacia ella. Mantente al margen de esto. Esto es un asunto de familia. Es un asunto de la empresa, corrigió Richard, que había seguido a James. Y como miembro de la junta, estoy muy interesado en estos hallazgos de la auditoría que Thomas mencionó. Mi padre apareció, su expresión era amenazadora. Toda esta situación está siendo tergiversada. Thomas se ha extralimitado en su autoridad. Habrá consecuencias. ¿Qué se está tergiversando exactamente, papá? Pregunté, encontrando una voz calmada y constante que apenas reconocía como mía. Los resultados de la auditoría, mis contribuciones a la empresa. O simplemente el hecho de que James no es el genio de los negocios que te has convencido a ti mismo. ¿Qué es? Las conversaciones cercanas se silenciaron cuando la gente se volvió para observar nuestra confrontación. Papá me fulminó con la mirada con una furia fría. Siempre has estado celosa de la posición de tu hermano en esta empresa. Ahora estás tratando de usar engaños legales para robar lo que no te has ganado. No me he ganado, mi voz se elevó ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Tengo una maestría en administración de empresas de Northwestern. He traído millones en nuevos negocios. He modernizado todo nuestro enfoque de marketing mientras James cargaba vacaciones personales a la tarjeta de crédito de la empresa. ¿Qué es exactamente lo que no me he ganado? Marta dio un paso adelante agarrando una tableta. Señor Wilson. Todo en la auditoría está documentado con evidencia. La empresa fantasma que James creó, Pacific Consulting Group, nos facturó más de $300,000 el año pasado por servicios que nunca se prestaron. El dinero fue rastreado hasta una cuenta que James controla. El rostro de James palideció. Ese fue un gasto comercial legítimo para investigación de mercado. Investigación de mercado que no produjo informes, ni datos, ni resultados, la desafió Marta. Sus años de deferencia finalmente dando paso a la integridad profesional. El equipo de auditoría encontró correos electrónicos donde instruiste al departamento de contabilidad a procesar estos pagos sin los procedimientos normales de verificación. Más empleados se habían reunido a nuestro alrededor, formando un círculo suelto. Noté con sorpresa que muchos de ellos estaban parados más cerca de mí que de mi padre y mi hermano. Un cambio sutil pero significativo en la dinámica de poder de la habitación. Hannah ha sido la que realmente ha estado dirigiendo gran parte del negocio diario. Mientras James se lleva el crédito, dijo Michael de operaciones. Un veterano de la empresa con 20 años de servicio. Todos lo sabemos, pero nadie dice nada porque ella es la hija de Gerald. Y así es como siempre ha sido. Esto es insubordinación, gruñó mi padre. No toleraré que los empleados socaven las decisiones de liderazgo. Ya no es tu decisión, Gerald, dijo Thomas, uniéndose de nuevo a la conversación. El acta constitutiva de la empresa es muy clara. La Junta debe evaluar la sucesión basándose en el mérito y la contribución documentada. Tu preferencia personal no anula ese requisito legal. Mi padre se volvió hacia Thomas con abierta hostilidad. Has sido nuestro abogado durante 15 años. Tu lealtad debería ser hacia mí. No hacia alguna cláusula anticuada que mi padre y Eddie pusieron en el acta constitutiva. Mi lealtad es hacia Wilson Manufacturing y su estructura de gobierno legal. Respondió Thomas de manera equilibrada. Edward Chambers fue muy claro sobre sus deseos. Y estoy honrando mi obligación profesional hacia él y hacia esta empresa. La confrontación ahora había atraído a casi todos los que aún quedaban en la fiesta. Incluso el personal del restaurante rondaba con incertidumbre en los bordes de la sala. Inseguros de si debían intervenir.
Respiré hondo y me dirigí a mi padre directamente. Papá, durante 30 años he tratado de ganar tu aprobación. He trabajado más duro. Estudiado más y contribuido más de lo que nunca has estado dispuesto a ver. Y aún así, esta noche, te paraste frente a todos los que conocemos y me descartaste como si no valiera nada. Mi voz permaneció firme, aunque la emoción amenazaba con abrumarme. Dijiste que tendría suerte si conseguía un trabajo en Wendy's. Te reíste cuando James dijo que yo también arruinaría eso. Después de todo lo que he hecho por esta empresa. Así de poco piensas en mí. Algunas personas en la multitud murmuraron de acuerdo. Mi padre pareció desconcertado por el desafío público. Tan acostumbrado a la autoridad incuestionable que parecía genuinamente confundido por el cambio de sentimiento en la sala. Siempre has sido demasiado sensible, se desvió. Los negocios requieren tener la piel gruesa. Si no puedes soportar una pequeña broma. No fue una broma, interrumpí. Fue el mismo rechazo y humillación a los que me has sometido toda mi vida. La diferencia es que esta noche hay testigos y consecuencias. Señalé a Thomas y los documentos que sostenía. La auditoría no miente. Papá. Los números no mienten. Me he ganado mi lugar en esta empresa a través de resultados reales. Mientras que James se ha dejado llevar por tu favoritismo y aparentemente se ha involucrado en mala conducta financiera en el camino. James se abalanzó hacia adelante de repente. Pequeña malagradecida. Es suficiente. La aguda orden vino de mi madre, quien finalmente había encontrado su voz. Se interpuso entre James y yo. Su expresión normalmente plácida reemplazada por una feroz determinación. He estado al margen durante años viendo cómo esta familia se destroza. Y no permitiré que continúe. Se volvió hacia mi padre. Gerald. Has estado ciego a los talentos de Hannah porque decidiste hace mucho tiempo que solo un hijo varón podría llevar adelante tu legado. Has estado ciego a las fallas de James porque viste en él lo que querías ver, no lo que realmente había. Mamá alcanzó mi mano. Nuestra hija merece algo mejor que lo que le diste esta noche. Y esta empresa merece un liderazgo basado en la capacidad, no en el género o en el orden de nacimiento. La habitación quedó en silencio ante la rebelión sin precedentes de mi madre. Mi padre la miró como si viera a una extraña. Richard se aclaró la garganta. Creo que deberíamos suspender esta celebración y volver a reunirnos mañana por la mañana para una reunión formal de la junta directiva, a las 9 de la mañana en punto. Como sugirió Thomas. Todas las partes relevantes deben estar preparadas para revisar los hallazgos de la auditoría y discutir la planificación de la sucesión de acuerdo con los estatutos de la empresa. Me miró directamente. Hannah, nos gustaría que prepararas una breve presentación sobre tu visión para el futuro de la empresa. James, debes estar preparado para abordar las irregularidades financieras identificadas en la auditoría. Mi padre empezó a objetar, pero Richard levantó la mano. Gerald, construiste una gran empresa. Y nadie está disminuyendo ese logro. Pero ha llegado el momento de asegurar su éxito futuro a través de un gobierno adecuado y la rendición de cuentas. Con eso, la confrontación llegó a su conclusión anticlimática. La gente comenzó a dispersarse, algunos ofreciendo despedidas incómodas. Otros acercándose a mí en silencio con palabras de apoyo o expresiones de respeto largamente reprimido. Mi padre y James se fueron sin hablarme, sus posturas rígidas irradiaban furia e indignación. Mi madre me apretó la mano antes de seguirlos, susurrando. Estoy orgullosa de ti. Debería haber dicho eso hace años. A medida que la habitación se vaciaba, me encontré de pie con Thomas y Marta, quienes habían defendido mi causa cuando yo ni siquiera sabía que tenía aliados. Tengo mucha preparación que hacer antes de mañana, dije, sintiéndome al mismo tiempo exhausta y llena de energía. Marta sonrió.
Los números están de tu lado, Hannah. Siempre lo han estado. Thomas asintió con la cabeza. Edward Chambers siempre dijo que tú eras el futuro de esta empresa. ¿Mañana? La Junta verá lo que él siempre vio en ti. Mientras recogía mis cosas para irme, me di cuenta de que pasara lo que pasara a continuación. Algo fundamental había cambiado. Las cadenas invisibles de las expectativas familiares y la discriminación de género que me habían frenado durante años se habían roto, no solo por mi propia fuerza, sino por el apoyo silencioso de aquellos que habían visto mi valor cuando mi propio padre no pudo. La sede de Wilson Manufacturing ocupaba un edificio de ladrillo rojo en el centro con el logotipo de la empresa, una W estilizada en azul marino, montado de manera prominente sobre la entrada. Había caminado por esas puertas miles de veces, pero nunca con la mezcla de determinación y energía nerviosa que sentí la mañana después de la desastrosa fiesta de jubilación. Llegué 45 minutos temprano, vestida con mi traje gris carbón más profesional, llevando un portafolio que contenía mi presentación y documentos de respaldo. El guardia de seguridad me saludó con una deferencia inusual, sugiriendo que la noticia de las revelaciones de la noche anterior ya se había extendido por toda la empresa. La sala de juntas ocupaba el piso superior. Sus ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La larga mesa de caoba brillaba bajo la iluminación empotrada, rodeada de 14 sillas de cuero. Fui la primera en llegar, y tomé asiento a mitad de la mesa. No en la cabecera donde siempre se sentaba mi padre, pero tampoco en el extremo más alejado donde había sido relegada en reuniones anteriores. Thomas llegó después, asintiendo con aprobación ante mi posición elegida. He distribuido copias del resumen de la auditoría a todos los miembros de la Junta, dijo. Los hallazgos detallados están disponibles si se solicitan. Marta lo siguió poco después, trayendo café y ofreciéndome una sonrisa alentadora. Pase lo que pase hoy, ya has ganado al mantenerte firme, dijo en voz baja. Los miembros de la Junta comenzaron a llegar de 2 en 2 y de 3 en 3. Con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la incomodidad. Richard, el viejo amigo de mi abuelo, se aseguró de saludarme cálidamente. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo, dándome unas palmaditas en el hombro antes de tomar asiento. James llegó 5 minutos antes de que la reunión estuviera programada para comenzar, acompañado por 2 hombres que reconocí como abogados de un bufete local prominente. Se veía como si no hubiera dormido. Su apariencia habitualmente pulida socavada por ojeras oscuras y una camisa ligeramente arrugada. Evitó mirar en mi dirección. Mi padre entró último, precisamente a las 9, con mi madre sorprendentemente a su lado. Papá lucía en cada centímetro como el patriarca corporativo, con una expresión pétrea y decidida. Mamá cruzó la mirada conmigo brevemente y me dio un sutil asentimiento de aliento. Richard llamó al orden la reunión de emergencia de la Junta, estableciendo que con 11 de 14 miembros presentes, tenían quórum para llevar a cabo los asuntos. Dadas las circunstancias inusuales, comenzó Richard. Sugiero que primero revisemos los hallazgos de la auditoría que salieron a la luz en el evento de anoche. Luego discutamos los requisitos de planificación de la sucesión bajo el acta constitutiva de nuestra empresa y finalmente escuchemos breves presentaciones de James y Hannah Wilson sobre sus calificaciones y visión. Mi padre objetó de inmediato. Todo este procedimiento es prematuro y posiblemente inválido. Como director ejecutivo y accionista mayoritario. Tu estatus como accionista mayoritario es en realidad lo que está en cuestión aquí, Gerald. Interrumpió Thomas abriendo una carpeta de documentos. De acuerdo con la sección 17 del acta constitutiva de la empresa, tu interés de control depende del cumplimiento de los procedimientos de gobierno establecidos por los fundadores. Thomas distribuyó copias de las secciones relevantes del acta constitutiva. Si la Junta determina que estos procedimientos han sido violados, particularmente con respecto al nepotismo y la sucesión basada en el mérito,
Tus acciones vuelven a ser acciones con derecho a voto estándar sin privilegios de control. Esto fue una novedad incluso para mí. La sala quedó en silencio mientras los miembros de la Junta revisaban los documentos. Muchos de ellos claramente viendo estas disposiciones por primera vez. Edward Chambers fue bastante minucioso al establecer protecciones exactamente contra esta situación, explicó Thomas. Él y tu padre, Harold Wilson, incorporaron salvaguardias para asegurar que la empresa siempre estuviera dirigida por el miembro de la familia más calificado. No simplemente por el heredero varón de mayor edad, como era práctica común en ese momento. Richard se aclaró la garganta. Procedamos primero con la revisión de la auditoría, ¿de acuerdo? Marta. ¿Podrías resumir los hallazgos clave? Marta se levantó y presentó un resumen clínico y fáctico de la auditoría financiera, utilizando diapositivas para ilustrar las disparidades de rendimiento entre departamentos. El departamento de marketing bajo mi liderazgo había superado consistentemente los objetivos, mientras reducía los costos. Varios departamentos bajo la supervisión de James habían tenido un rendimiento inferior mientras excedían los presupuestos. Lo más perjudicial fueron los registros detallados de irregularidades financieras. Gastos personales cargados a la empresa. La firma de consultoría fantasma que canalizaba dinero de la empresa a las cuentas personales de James, y la evidencia de que él había alterado informes financieros para ocultar estas actividades. Los abogados de James intentaron interrumpir varias veces, pero Richard mantuvo el orden firmemente. Cuando Marta terminó, se le dio a James la oportunidad de responder. Estas acusaciones son muy exageradas, insistió, su voz careciendo de su confianza habitual. Cualquier irregularidad contable fue un simple descuido o error administrativo. No una mala conducta intencional. En cuanto al desempeño departamental, el marketing inherentemente tiene métricas diferentes a las de operaciones o gestión de la cadena de suministro. Su defensa sonó vacía incluso para mis oídos. Y las expresiones de los miembros de la Junta sugirieron que sentían lo mismo. James concluyó con una débil apelación a la tradición. Nuestro padre siempre ha tenido la intención de que yo dirija esta empresa. El nombre y el legado de los Wilson. El legado de los Wilson incluye integridad y mérito, interrumpió Richard. Hannah, ¿te gustaría presentar tu perspectiva ahora? Me levanté y distribuí copias de mi presentación. Durante los siguientes 20 minutos, describí mi visión para el futuro de Wilson Manufacturing. No con promesas grandiosas o conceptos vagos, sino con estrategias específicas basadas en datos, construidas sobre las fortalezas de nuestra empresa y abordando sus debilidades. Propuse una modernización por fases de nuestras instalaciones de producción. La expansión a líneas de productos ecológicos que la investigación mostró que abrirían nuevos mercados. Y una reestructuración de la gestión que reconocería y recompensaría el desempeño en todos los niveles. Wilson Manufacturing ha prosperado durante 3 generaciones porque se adaptó a los mercados cambiantes mientras mantenía valores fundamentales de calidad e innovación, concluí. Creo que he demostrado tanto la perspicacia comercial como el liderazgo ético necesarios para guiar a esta empresa hacia su próximo capítulo. La discusión de la Junta que siguió fue intensa pero notablemente justa. Varios miembros que anteriormente se habían sometido a mi padre ahora hacían preguntas directas sobre la conducta de James y mis calificaciones. Otros expresaron preocupación de que el conflicto familiar interrumpiera las operaciones comerciales. Después de casi 2 horas de deliberación, Richard convocó a una serie de votaciones. La primera determinó que los hallazgos de la auditoría eran creíbles y justificaban una mayor investigación, incluyendo potencialmente consecuencias legales por mala conducta financiera. El rostro de James se puso ceniciento ante esto mientras sus abogados garabateaban notas. Furiosamente. La segunda votación reconoció que el proceso de sucesión no había seguido los requisitos del acta constitutiva para la consideración basada en el mérito de todos los miembros calificados de la familia.
Esto suspendió efectivamente los privilegios de interés de control de mi padre, tal como Thomas había delineado. La votación final y más importante tuvo que ver con el liderazgo interino mientras se llevaba a cabo una investigación completa. La Junta votó 8-3 para establecer un acuerdo de coliderazgo. Yo supervisaría las operaciones, el marketing y el desarrollo de productos, mientras que James seguiría involucrado, pero con una autoridad significativamente reducida y bajo supervisión financiera. Mi padre, que había estado inusualmente callado durante la mayor parte de los procedimientos, finalmente habló. Esta empresa ha sido el trabajo de mi vida. Ver que se maneja de esta manera. Que se cuestione mi juicio. Gerald, dijo Richard suavemente, nadie cuestiona tus contribuciones a Wilson Manufacturing. Pero la evidencia muestra claramente que Hannah se ha ganado su lugar en el liderazgo de la empresa. Mientras que existen serias dudas sobre la conducta y el juicio de James. Una hija haciéndose cargo de una empresa de fabricación, murmuró mi padre, sacudiendo la cabeza. Mi padre nunca lo habría permitido. En realidad, intervino Thomas. Harold Wilson aprobó específicamente las disposiciones del acta constitutiva, asegurando que el liderazgo se basaría en el mérito, no en el género. Y Edward Chambers, quien conoció a Hannah desde la infancia, claramente anticipó que ella algún día podría ser la líder más calificada para esta empresa. La reunión concluyó con directivas específicas. Yo asumiría las responsabilidades de coliderazgo inmediatamente. James conservaría su título, pero con la supervisión del departamento financiero y la junta directiva. Una investigación completa de las irregularidades financieras procedería. Y los resultados determinarían si se requeriría acción legal. Mientras la gente comenzaba a reunir sus materiales para irse, mi padre se acercó a mí. Su expresión era compleja, enojo mezclado con confusión y tal vez un indicio de algo más. Ganaste esta ronda, dijo fríamente. Pero dirigir esta empresa es más difícil de lo que te imaginas. Sostuve su mirada fijamente. He estado dirigiendo efectivamente grandes partes de ella durante años. Papá. La diferencia es que ahora recibiré el crédito por mi trabajo. No tuvo respuesta a eso, dándose la vuelta para unirse a mi madre, que esperaba junto a la puerta. Ella me dio una pequeña y triste sonrisa antes de irse juntos. James salió enfurecido sin hablar con nadie, sus abogados lo seguían de cerca. Varios miembros de la junta se acercaron para felicitarme, incluido Richard, que parecía genuinamente complacido con el resultado. Tu abuelo creía que el talento a veces se salta una generación, me dijo. Creo que diría que aterrizó exactamente donde pertenece. Los días que siguieron trajeron cambios significativos. Me mudé a una oficina ejecutiva adecuada cerca de la de mi padre, aunque él rara vez venía ahora, ostensiblemente enfocándose en su jubilación. James mantuvo una presencia hosca. Su anterior arrogancia reemplazada por un cuidadoso cumplimiento de los nuevos procedimientos de supervisión financiera. Inmediatamente comencé a implementar algunas de las estrategias que había delineado a la Junta. Formamos un equipo de desarrollo de productos para explorar opciones de empaques ecológicos. Reestructuré las líneas de reporte para reconocer a los empleados talentosos que habían sido pasados por alto. Más importante aún, establecí métricas de desempeño transparentes para todos los departamentos, eliminando el favoritismo que había protegido a los gerentes de bajo rendimiento. Algunos de los ejecutivos leales a mi padre se resistieron inicialmente, cuestionando mis decisiones o retrasando la implementación. Enfrenté esta resistencia no con ira, sino con datos y expectativas claras, ganando gradualmente. Si no su entusiasmo, al menos su cumplimiento. Otros empleados adoptaron los cambios con alivio y un optimismo creciente. Marta se convirtió en una aliada invaluable, ayudándome a comprender las complejas estructuras financieras que mi padre había creado durante décadas. Thomas brindó orientación sobre asuntos legales y de gobierno, ayudándome a navegar los requisitos formales de mi nuevo rol.
En cuestión de semanas, el ambiente en Wilson Manufacturing había cambiado notablemente. Las discusiones en las reuniones se volvieron más abiertas y colaborativas. Los empleados que anteriormente habían permanecido en silencio comenzaron a ofrecer ideas innovadoras. La productividad aumentó en todos los departamentos a medida que las personas reconocieron que la contribución, no las conexiones, determinaría el avance. La investigación sobre la mala conducta financiera de James procedió metódicamente. Cuando se le presentó la creciente evidencia, finalmente acordó reembolsar los fondos malversados y aceptar responsabilidades reducidas en lugar de enfrentar posibles cargos penales. Su reputación resultó dañada, pero retuvo un puesto en la empresa, aunque bajo estricta supervisión. Mi padre observó estos desarrollos desde la distancia. Su furia inicial dando paso gradualmente a una aceptación a regañadientes. De vez en cuando ofrecía consejos cuando se le preguntaba. A veces perspectivas valiosas de sus décadas de experiencia. Aunque siempre expresados con la implicación de que yo inevitablemente fracasaría sin su guía. Pero no fracasé. En 3 meses, nuestra nueva línea de empaques ecológicos había asegurado 2 contratos importantes. Nuestra eficiencia operativa había mejorado de manera mensurable bajo la nueva estructura de gestión. Y, lo que es más revelador, las puntuaciones de satisfacción de los empleados habían aumentado significativamente. Lo que se reflejó en una reducción de la rotación y un aumento en las solicitudes para puestos vacantes. La empresa no solo estaba sobreviviendo a la transición de liderazgo, sino que estaba prosperando gracias a ella. A los 6 meses de la fatídica fiesta de jubilación, Wilson Manufacturing celebró su trimestre más rentable en 5 años. Organizamos un almuerzo para toda la empresa en las instalaciones de fabricación, deteniendo temporalmente la producción para que todos los empleados pudieran asistir. De pie en una pequeña plataforma con vistas a las mesas de trabajadores que disfrutaban de una barbacoa. Sentí una sensación de logro que no tenía nada que ver con ganar finalmente la aprobación de mí. Vale. Estos resultados pertenecen a todos en esta sala, dije a los empleados reunidos. Desde la contratación más reciente en la línea de producción hasta nuestros ingenieros más experimentados, cada uno de ustedes contribuyó a este éxito a través de sus ideas, su esfuerzo y su disposición a aceptar el cambio. Los aplausos se sintieron genuinos. Un marcado contraste con los tensos eventos corporativos del pasado, donde los empleados aplaudían por obligación a anuncios en los que no habían tenido parte alguna. La cultura de la empresa se había transformado de manera gradual pero profunda. Habíamos implementado un programa de participación en las ganancias que distribuía bonificaciones basadas en el desempeño de la empresa en lugar de la discreción ejecutiva. Habíamos creado equipos de innovación interdepartamentales que reunían a empleados de diferentes áreas para resolver desafíos en colaboración. Más importante aún, habíamos establecido una comunicación transparente sobre los objetivos, desafíos y desempeño de la empresa. James había encontrado un nicho inesperado en las relaciones con los clientes, donde su carisma podía ser un activo mientras se le mantenía alejado de los controles financieros. Nuestra relación seguía siendo tensa pero profesional. De vez en cuando, captaba destellos de resentimiento en sus ojos, pero más a menudo un reconocimiento reacio de que la empresa funcionaba mejor bajo la nueva estructura. La adaptación de mi padre resultó ser más complicada. Después de mantener su distancia inicialmente, comenzó a visitar la oficina semanalmente. Ostensiblemente para revisar las cosas, pero cada vez más para ofrecer consejos genuinos, aunque pronunciados de manera áspera. Nuestras interacciones se mantuvieron formales al principio, marcadas por su dificultad para reconocer la validez de mi liderazgo. El gran avance llegó inesperadamente durante una crisis. Un proveedor importante se declaró repentinamente en bancarrota, amenazando con retrasos en la producción que podrían costarnos un contrato crucial. Papá estaba de visita cuando recibí la noticia. ¿Cuáles son tus opciones?
Preguntó simplemente, sin apresurarse a tomar el control o criticar. Esbocé 3 posibles soluciones, incluyendo desviar materiales de productos menos urgentes y negociar con un proveedor alternativo a pesar de los mayores costos. Él asintió pensativamente. La negociación con el proveedor es tu mejor opción. ¿Quieres que haga algunas llamadas? Jim. Reynolds en Nordestar me debe un favor. Trabajamos codo a codo durante horas, aprovechando sus relaciones más antiguas y establecidas mientras implementábamos mi protocolo de gestión de crisis. Al final del día, habíamos asegurado los materiales necesarios para cumplir con nuestras obligaciones con una interrupción mínima. Mientras estábamos sentados en mi oficina después, exhaustos pero satisfechos, papá me estudió con una expresión que rara vez había visto dirigida hacia mí. Algo que se acercaba al respeto. Manejaste eso bien, dijo finalmente. Mejor de lo que yo podría haberlo hecho. En realidad, tu enfoque con el equipo de producción fue efectivo. Las palabras claramente le costaron trabajo, y reconoció el esfuerzo detrás de ellas. Gracias, respondí simplemente. Aprendí mucho viéndote manejar crisis a lo largo de los años. Se había construido un pequeño puente ese día. No una reconciliación completa, sino una base para algo nuevo. La dinámica había cambiado. Ya no buscaba su aprobación, sino que aceptaba su contribución como un asesor valioso en lugar de una autoridad infalible. Mi madre observó esta evolución con silenciosa satisfacción. Un día, durante el almuerzo, confesó, siempre vi tu potencial. Hannah. Simplemente nunca encontré el coraje para desafiar la ceguera de tu padre ante ello. Ese es mi mayor arrepentimiento. Te mantuviste firme cuando más importaba, le recordé, recordando su intervención en la fiesta de jubilación. Eso requirió valor. Después de todos esos años, las cenas familiares se reanudaron gradualmente, incómodas al principio, pero poco a poco encontrando un nuevo equilibrio. James participaba esporádicamente, todavía incómodo con la alteración de la jerarquía familiar, pero haciendo esfuerzos para adaptarse. No éramos la familia perfecta retratada en los boletines corporativos, pero estábamos aprendiendo a interactuar con mayor honestidad y menos competencia tóxica. Fuera del círculo familiar, encontré una sanación inesperada a través de la tutoría. Establecí un programa de desarrollo de liderazgo que identificaba a empleados prometedores, independientemente de sus antecedentes o departamento. Ver a estas personas crecer y contribuir trajo una satisfacción que la aprobación de los padres nunca había logrado. Marta, acercándose ella misma a la jubilación, se convirtió tanto en mentora como en amiga. Lo que te pasó estuvo mal, me dijo una mañana mientras tomábamos un café. Pero como respondiste a ello ha cambiado esta empresa para mejor. Ese es un tipo raro de Victoria. Thomas siguió siendo un asesor de confianza, aunque nuestras interacciones se volvieron menos frecuentes a medida que se resolvieron los desafíos legales iniciales. Edward Chambers estaría orgulloso, dijo durante nuestra última reunión formal. No solo de tu éxito empresarial, sino de cómo has mantenido tu integridad a lo largo de todo. La transformación personal resultó ser tan significativa como la profesional. La constante ansiedad de buscar una aprobación que nunca recibiría se había disipado, reemplazada por una confianza basada en la capacidad demostrada y el respeto ganado. Ya no medía mi valor a través de los ojos de mi padre, sino a través del impacto tangible de mi trabajo y las relaciones genuinas que había construido. 6 meses se convirtieron en un año. Nos expandimos a nuevos mercados. Modernizamos las instalaciones de producción e implementamos prácticas de sostenibilidad que nos posicionaron por delante de las tendencias de la industria. La retención de empleados mejoró drásticamente y nos hicimos conocidos como una empresa que valoraba la contribución sobre las conexiones. Papá continuó su evolución gradual de crítico a colaborador ocasional.
Durante un raro momento de reflexión, admitió, me equivoqué contigo. Han. Estaba tan convencido de que el liderazgo empresarial tenía un aspecto determinado. Como el mío, como el de James. Que no podía ver el enfoque diferente pero igualmente efectivo que aportas. La admisión no fue una dramática escena de reconciliación de película. Solo un silencioso reconocimiento entre dos profesionales que resultaban ser padre e hija. No borró décadas de rechazo. Pero ofreció un camino a seguir basado en el respeto mutuo en lugar de la decepción perpetua. La lección más profunda de toda la experiencia fue aprender la diferencia entre buscar validación y crear valor. Durante años. Había trabajado desesperadamente para ganar el reconocimiento de alguien incapaz de darlo. La libertad no vino de finalmente recibir esa aprobación, sino de darme cuenta de que mi valor existía independientemente de ella. Descubrí que la verdadera fuerza no proviene de evitar el dolor, sino de atravesarlo con integridad. La humillación pública que una vez pareció insoportable se había convertido en el catalizador para el crecimiento y el empoderamiento auténtico. Al enfrentar mi miedo más profundo, el rechazo público por parte de mi propio padre, había encontrado una resiliencia que nunca supe que poseía. La empresa continúa evolucionando, al igual que nuestra familia. Ninguna de las dos es perfecta. Pero ambas son más saludables de lo que eran antes de esa fatídica fiesta de jubilación. Cuando el cruel rechazo de un padre y la intervención inesperada de un abogado lo cambiaron todo. Ya no necesité que mi padre viera mi valor. Creo ese valor todos los días a través de mi trabajo y mis relaciones. E irónicamente, fue solo cuando dejé de necesitar su aprobación que finalmente comenzó a ofrecerla. ¿Alguna vez has tenido que defenderte cuando parecía que todos estaban en tu contra? Comenta abajo con tu historia sobre cómo encontrar fuerza en momentos difíciles. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para más historias sobre cómo superar desafíos familiares y encontrar tu propio camino. Y recuerda compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar que su valor no está determinado por aquellos que no logran verlo. Gracias por escuchar y te deseo el coraje de reclamar tu propio valor. Incluso cuando los más cercanos a ti aún no lo reconozcan.